Recuerdo desde muy pequeño, me lo enseñaban a cada rato y en escuela dominical también lo enseñaban. La siguiente, porfa. ¿Lo recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quisiera inspirarme en este texto bíblico para titular esta enseñanza Entregando a un Hijo. Vamos a hablar sobre la muerte de Jesús y quiero que en sus Biblias me acompañe Mateo capítulo 27. Y alrededor de Juan 3:16 y Mateo 27, quisiera evidenciar con ustedes tres momentos que rodean un evento único, histórico e irrepetible en la historia de la humanidad, como lo fue la muerte de Jesús. Quiero hacer mención de tres momentos que los voy a enunciar de esta manera: antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en estos tres momentos? En Mateo capítulo 27, versículo 35. Estoy en Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Quisiera que me ayuden con la siguiente diapositiva para poder mostrar algunos momentos importantes. La que sigue, por favor, gracias. Antes de la muerte. Hablemos de tres momentos que vamos a encontrar en ese antes de la muerte. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, nos detalla un poquito más que Jesús fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana y murió hasta las 3 de la tarde. ¿Sí me entiende que vamos a hablar en ese antes 7 horas de agonía? ¿Qué pasaron en esas 7 horas? Desde el momento que fue crucificado hasta el momento que murió. Y un primer punto al cual yo quisiera mencionar es ese: repartieron su ropa y echaron suertes. Iglesia, mientras Jesús estaba crucificado, con un dolor físico desgarrador, con un dolor emocional y psicológico bastante desgastante, había unos cuantos soldados que, en lugar de ser testigos de lo que estaba pasando al pie de la cruz, tenían su mirada puesta en las ropas de Jesús y echando suertes a ver quién se quedaba con sus ropas. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? El momento más trascendental en la historia de la humanidad estaba pasando frente a sus ojos y ellos echando suertes. Ellos mirando las ropas de Jesús. ¿Sabe? No me deja de recordar lo que pasó con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Dios los sacó con gran poder. Dios les abrió el mar. Dios hizo que descendiera maná del cielo. Luego ya se cansaron del maná y querían un poquito de carnita, entonces Dios les envía codornices. Pero cada momento, ¿qué hacía este pueblo? Es que si estuviéramos en Egipto, es que extrañamos Egipto, como si ellos fueran los reyes de Egipto, como que se les olvidó que eran los esclavos de Egipto. Y en medio de todas las situaciones que pasaron, se desviaban más por los momentos de tormenta que estaban pasando que poner su mirada en aquel que los estaba liberando. ¿Cuántas veces tú te puedes encontrar
como esta gente, sabiendo que existe un Dios, pero sin embargo estás distraído en todas las tormentas de la vida y no pones atención a ese Dios. Hace unos minutos cantábamos, Dios imparable, Dios de imposibles. No me falta nada si te tengo a ti. Cantábamos y le decíamos, te suelto mis sueños, te suelto mis planes. ¿Qué pasa si en horas de la tarde viene una tormenta a tu vida? ¿Vas a recordar esas canciones? ¿O vas a seguir echando suertes? Es que el caminar en Dios no se trata de emocionalismo, se trata de convicción. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas. Lucas nos narra un diálogo que Mateo no lo incluye. Y quiero que me acompañe a Lucas, capítulo 23. Lucas 23, a partir del verso 39. Dice, uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos los que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En el antes de la muerte vemos salvación para uno de los ladrones. Pero yo quiero que usted se imagine esa escena. Jesús estaba colgado. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús en ese momento? ¿Qué hicieron? Lo dejaron solo. Nadie estaba ahí, más que el ladrón, reconociendo al Rey y Salvador, reconociendo al Señor y diciéndole, yo quiero estar contigo en tu reino. Ese ladrón como único confesor, cuando lo único que Jesús estaba recibiendo desde abajo era escarnio, era insultos, solo uno tuvo la valentía de decirle, Señor, permíteme entrar contigo al paraíso. Este ladrón estaba colgado. ¿Qué lo habrá motivado a él? Confesarlo a él como Rey y Señor. Este ladrón no fue convertido en un culto de avivamiento. No fue convertido en medio de gente que le estaba impulsando, acepte a Jesús porque si no se va para el infierno, acéptelo. No. Nadie lo motivó, él mismo reconocía su pecado, su maldad, y él mismo caminaba hacia Dios. Pero resulta que hoy día, y mucho le echamos a veces este cuentito a los jóvenes, yo que trabajo en el sector de educación, se dice mucho a la juventud, la generación de cristal. ¿Lo han escuchado, verdad? Hay muchos cristianos que pertenecen a esa generación de cristal, que les tienen que estar motivando para que vengan a un culto, les tienen que estar motivando para que se integren en una célula, les tienen que estar motivando para que vayan a un seminario.
No, es que yo me voy de la iglesia porque es que nadie me motiva. Tu motivación para congregarte es reconocer tu maldad, tu pecado y tu necesidad de Jesús. Y vengo a congregarme porque necesito de Dios, no para ver si la gente me motiva para seguir en esta iglesia o no. ¿Sí me estoy explicando? En medio de la generación de cristal que estamos viviendo en el cristianismo, ¿por qué los cristianos se van de la iglesia? Simplemente piénselo, no me lo diga. Piense las razones por las cuales los cristianos abandonan la iglesia. Y casi el 90% de las razones pertenecen a un discurso generación de cristal. Es que el hermanito no me saludó. Es que el hermanito no me motivó. Tu motivación a congregarte es porque entiendes que necesitas adorar a Dios, aprender de Él y nada mejor que hacerlo en comunidad. No simplemente porque me andan motivando. Déjeme pasar a ese último punto que dice ahí oscuridad y retrocedamos nuevamente a Mateo capítulo 27. Pero ahora a partir del verso 46. Verso 45, perdón. Mateo 27, verso 45. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Encontramos ahora un último evento que inicia a partir del mediodía, se extiende por 3 horas, y en algunas versiones dice tinieblas, oscuridad. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, la oscuridad es símbolo del juicio de Dios. Y claro, no es para menos. Se acercaba el juicio del Padre contra el Hijo. Aquel que estaba cargando todos nuestros delitos. Y es así como este punto nos introduce a nuestro segundo segmento, el durante la muerte de Jesús. Y ahí vamos a ver 3 gritos. Y lo pongo así porque en la Biblia los evangelistas ponen, clamó fuerte, gritó. Y el primero empieza, Mateo 27, a partir del verso 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y antes de responder esta pregunta, ¿cuántas veces tú le has hecho esta misma pregunta a Dios? ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida se han sentido abandonados por Dios? Hemos experimentado ese momento de soledad, ese momento que aunque tenemos personas alrededor parece que no son suficientes para llenar esa soledad y sentimiento que tenemos. Y volteamos nuestra mirada y le decimos, ¿por qué me has abandonado? Solo que nuestro nivel de pregunta no puede compararse al nivel de pregunta que Jesús estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque aunque podamos entendernos el sentimiento de soledad, lo cierto del caso es que tú nunca has estado solo. Lo vuelvo a repetir, tú nunca has estado solo. Tu Padre te ha prometido ser tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tu Padre te ha prometido que vas a pasar por las aguas, pero estas no te van a ahogar. Te ha prometido que vas a pasar por el fuego y este no te va a quemar. Te ha prometido que va a estar contigo todos los días
hasta el fin del mundo. Tú nunca has estado solo. Puede que hayas sentido ese momento de desamparo, pero lo cierto del caso es que Dios siempre ha estado ahí. Tu Padre siempre ha estado ahí. Pero cuando Jesús grita, ¿por qué me has desamparado? Recordarán semanas atrás, cuando Cristian nos daba el sermón en Getsemaní. Dentro de las frases que Jesús estaba orando, Él le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sabe? Cuando Jesús está dando ese grito, es porque está tomando esa copa. Está experimentando ese trago amargo. Jesús sí estaba experimentando desamparo de su Padre al llevar todo el peso del pecado sobre sus hombros. Hay un canto de Alejandro del Bosque que lo hemos cantado, dice: sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, ¿recuerdan que sigue? Tu Padre su rostro escondió. ¿Sabe? Cuando yo medito en esa pregunta, yo digo, ese Dios, ese mismo Dios que a mí nunca me ha dejado solo y que sí lo merezco, pero nunca me ha dejado solo, el único momento que abandonó a su Hijo fue por usted y por mí. Fue para llevar todos nuestros delitos y pecados sobre la cruz. Algunos comentaristas dicen algo interesante sobre esto y mencionan que la pregunta no fue hecha en el sentido de que Jesús no sabía, sino más bien fue un acto de reconocer lo que estaba sucediendo. Todo el peso del pecado, su pecado, mi pecado, estaba en los hombros del Hijo, por usted y por mí. El verso 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Hay un grito de cumplimiento. Otros evangelistas lo mencionan. Y el grito fue: consumado es. Todo se ha cumplido. El plan de redención se estaba llevando a cabo y usted y yo estábamos siendo liberados de nuestros delitos y nuestros pecados. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosas menciona: el acta de los decretos que nos era contraria estaba siendo anulada en ese momento. Jesús se estaba coronando como nuestro Salvador, Rey, Señor y Redentor. Y hasta el final, Él sabía que podía confiar en su Padre, dando un último grito de esperanza: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque no estoy solo. No estoy solo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Y siempre hacemos la típica pregunta, especialmente a los que son papás: ¿entregarías a tu hijo? Si vinieras a vos como le vino a Abraham en algún momento: entrégame a tu hijo, ¿qué harías? No, voy a hablar con la pastora porque tengo unos pensamientos ahí del diablo que nada que ver.
No, no, ¿cómo es eso? Entrégame a tu hijo. No, en sus pensamientos no. Si a mí Dios me dijera, Aarón, toma a tu hijo, toma a Matías y entrégalo para salvar ese montón de pecadores, que Dios les acompañe en el infierno porque a mi hijo no se los entrego. Seamos realistas. Gracias a Dios no era mi hijo. Usted sabe, es que dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Qué nivel de amor? Por un montón de pecadores para entregar a su hijo. Yo quiero que usted dimensione eso. Porque el sacrificio de Jesús no fue en vano. No es en vano. El amor que Dios te tiene no es el amor que quizás entre nosotros como seres humanos nos profesamos. No, es que dice Juan, es que de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tanto tú realmente eres consciente de esa muerte en la cruz? Más que entrar a la famosa Semana Mayor, donde se nos llena de películas a partir del jueves, creo yo, más que pensar en dónde vamos a vacacionar en esta semana, que no estoy diciendo que no lo haga o que es malo. Si lo hace aquí en Cartago, ojalá le mejore el clima. Más allá de la famosa conserva y las empanaditas de chiverre, que si hace el domingo, acuérdese de mí cuando esté ahí cocinando. ¿Sabe qué es lo más que usted y yo tenemos que reflexionar? Que éramos nosotros los que teníamos que morir colgados. Que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Entonces simplemente, ay sí, qué bonito, Jesús murió por nosotros, amén, gloria a Dios. No, sabe, a veces lo tomamos en vano. Por eso es que a veces requerimos que nos estén motivando para congregarnos, porque no tomamos la seriedad del caso. Por eso es que muchas veces podemos encontrar hermanitos brincando de iglesia en iglesia, porque muchas veces lo que andan buscando no es la palabra de Dios. ¿Qué puesto me puede ofrecer, pastora? Este es mi currículum cristiano. Yo tengo esto, esto y esto y esto y esto. Ah, no, no me dieron pelota, me voy. La iglesia no es para eso. Si tienes dones y servicios, gloria a Dios. Y a su tiempo, en su momento, los podrás poner al servicio de la casa. Pero tu motivación no puede estar radicando en eso. Nos congregamos, buscamos del Señor porque sabemos que lo necesitamos, porque dependemos de Él, porque día a día le decimos, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque no sabemos qué vamos a pasar. Vea, uno como educador, y los que por aquí sé que hay varios profesores, sabe a veces lo más rudo de la educación: reuniones con padres de familia. Porque a veces viene cada padre que en serio uno dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y que sea hecha tu voluntad y no la mía. Hay algunas risas por ahí, ¿verdad? Hermanos, en todo lo que hacemos necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Él nunca te ha dejado solo. Tú eres el que te alejas. Tú eres el que permites que las situaciones de la vida vengan y te hundan. Recuerde cuando Pedro estaba en la barca y se les apareció Jesús, y yo me imagino un Pedro con su temperamento y demás, y como dirían los abuelos, muy gallito. Si tú eres Jesús, haz que yo descienda sobre la barca y camine hacia ti. Venga, venga. Y Pedro empezó a caminar. Pero usted recuerda por qué él se empezó a hundir. Quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las grandes olas. Y se empezó a ahogar, se empezó a hundir. Y pega un grito: Jesús, sálvame. Jesús llega, lo saca y le hace una pregunta: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste del proceso? ¿Por qué dudaste del caminar? ¿Por qué desviaste tu mirada de mí? Él sintió que se estaba ahogando, él sintió que estaba ahí solo. Jesús siempre estuvo ahí. ¿Cuántas veces, por fijar tu mirada en las grandes olas, por fijar tu mirada en echar suertes sobre las ropas, te desvían de tu mirada del autor y consumador de tu fe y te empiezas a hundir? Pero después el culpable es Dios. Él te abandonó, Él te dejó solo. ¿En quién depositaste tu mirada? En este caminar cristiano, ¿en quién estás depositando tu mirada? No la puedes depositar en los hombres. Bien lo dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes estar depositando tu mirada en las personas de la iglesia, porque al igual que tú, están en sus procesos, igual que tú, fallan, igual que tú, son pecadoras. Pero no, me hicieron esto y entonces me voy. Así no funciona el caminar cristiano. ¿Sabe? Yo recuerdo haber conocido en ese momento, en mi niñez y adolescencia, casi que la mitad de las iglesias de Cartago. En todas las denominaciones anduve. No porque yo quisiera. Yo era un niño, preadolescente, y iba donde mis papás me llevaban. Y entonces íbamos a una iglesia. No, porque aquí, ¿qué es? Vamos por otra iglesia. No, ahora vamos para allá. Ay, mira, queda más cerquita de la casa. No, ahora ya nos vamos lejísimos de la casa. Pues que ninguna iglesia. Y yo recuerdo que a mis 15 años, yo dije, tomo la decisión y me voy a establecer en esta iglesia. Así lo dije en ese momento. No es esta, era otra. Pero en ese momento, tenía 15 años, hermanos, no me juzgue tan fuerte. Yo dije, aquí me quedo. Quizás lo bueno de haber pasado 3 años en esa iglesia fue que ahí conocí a la que hoy es mi esposa. Entonces, por algo tenía que pasar por ahí. No era esa la iglesia, pero sí tenía que pasar recogiendo un regalo que Dios tenía para mí.
Pero recuerdo que cuando sentía la incomodidad de que no sentía paz en esa iglesia, yo decía: Dios, es que yo no quiero andar de iglesia en iglesia. Y en ese momento la que era mi novia, Eva, estábamos de novios, ella también estaba con la espinita y la habían invitado a un encuentro de jóvenes de acá. Y entonces yo vine un domingo al recibimiento. Yo ni sabía que esta iglesia existía. De toda la gama de iglesias que me mostraron en mi niñez, esta nunca estaba en el mapa. Era nueva. Y recuerdo que yo estando sentado por este sector, un hermano llegó y se me acercó y me dijo: se apunta para el encuentro de varones, que es en un mes, algo así. Yo me sentía joven. Imagínense que me hubiera ofendido. ¿Qué me está queriendo decir, hermano? O sea, invítame al otro de jóvenes. Y yo me volteé y sin pensarlo 2 veces, yo recuerdo que le dije: sí, apúnteme. Yo no le pregunté ni costos, ni días, nada. Sí, apúnteme. Y cuando yo subí a ese encuentro, yo recuerdo que yo le dije: Dios, yo voy nada más para que me respondas una pregunta. ¿A cuál iglesia? ¿Dónde quieres que vaya y que eche raíces? Es lo único que yo voy. No voy a nada más. Porque hace 3 meses había ido a un retiro de jóvenes de la otra iglesia y ya, la hoja de pecados, check, estamos bien. Entonces, no, pues ya vamos súper libres, vamos súper sanados. Y como cantamos ahora: y siempre en victoria tú me llevarás. Yo nada más iba a resolver una incógnita. Obviamente, había otro montón de incógnitas que yo desconocía, que Dios las trabajó en ese momento. Y recuerdo un sábado por la tarde, en el balconcito allá de la misión, para los que conocen, estaba viendo hacia Cartago, y como nunca antes me había pasado, fue una voz tan convincente: este es el lugar. Y de eso ya han pasado 17 años. ¿Y usted cree que han sido 17 años Jardín de Rosas? ¿Usted cree que por mi mente no ha pasado reunirme con la pastora y decirle: pastora, me largo? No, es que pasan estas situaciones, pasó esto, no, yo mejor me voy, no. No, pero es que en mí es tan convincente que fue Dios el que me trajo en este lugar, que sea de la misma manera convincente, que sea Dios el que me mueva, y el día que me tenga que ir, que mis autoridades me puedan decir: estamos contigo, es el tiempo. Porque si fuera por problemas, desde hace 15 años me hubiera ido. Si fuera por situaciones que no me parece, porque lo hemos pasado, ¿sí o no? ¿O soy el único? No me vengan hipócritas, ¿verdad? Ahorita. O sea, no me digan que no lo han pensado. No me digan: ay, no, es que qué feo esto, y no, qué feo, y no, es que yo mejor me voy. O sea, no me dejen a mí solito ahí colgado. Como dirían los chiquillos, no me dejen morir solo. Usted también lo ha pensado. Y creemos que quizás la mejor solución es irnos. No, la mejor solución es seguir creciendo y fortaleciendo tu carácter en el lugar que tú crees que Dios te plantó. Porque entonces Él te conoce y va a trabajar con tu carácter. Y te va a poner personas alrededor que van a limar tu carácter. Dios, pero es que ¿por qué en la iglesia me pasa esto? Pero no me estabas cantando hace unos días: renuévame, Señor Jesús. ¿Y cómo quieres que te renueve?
Dios, es que ve por las pruebas que estoy pasando, ve lo que estoy enfrentando. ¿Por qué me pasa a mí esto? Pero no me estabas cantando que necesitas ser renovado porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces no somos coherentes con el cristianismo. No somos coherentes con lo que cantamos, con lo que se nos enseña y con lo que salimos a enfrentar allá afuera. Gracias a Dios que la muerte de Jesús fue coherente. Y al final, Jesús colgado en un madero pudo decir, consumado es. Llegó hasta el final del plan. Aun cuando Jesús le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él llegó hasta el final y se cumplió. Iglesia, muchas veces no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida porque andas distraído de iglesia en iglesia a ver cuál me satisface. Porque claro, nos gustan esas predicaciones que en lugar de predicaciones, y con todo el respeto lo digo, son charlas motivacionales. Pero si algo amado de esta iglesia es que desde este púlpito siempre se ha predicado la palabra de Dios, aunque a usted no le guste lo que se le diga, pero sí lo que necesita escuchar. Porque en torno a esto te pregunto, ¿cómo están tus raíces en Dios? ¿Cómo está tu fe fortalecida en Dios? ¿Todavía sigues pensando que la mejor opción es cambiarte de iglesia? ¿Todavía sigues pensando que son los hermanitos que no te ayudan a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Ahí sí es tu relación con Dios. ¿Qué tan fortalecido estás? $17 en los cuales doy gracias a Dios. No estoy en la iglesia perfecta, pero sí en la iglesia que me ha ayudado a crecer y a desarrollarme. La iglesia que me ha felicitado, pero la iglesia también que me ha regañado cuando me tiene que regañar. Si no, pregúntele a la pastora todo lo que ha tenido que lidiar con este siervo, con esta bella criatura de la creación, dirían por ahí. Avancemos a un último momento, el después de la muerte. En el verso 51, la primera parte del verso 51, dice, y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Iglesia, aquel velo que nos separaba del lugar santísimo, aquella ley del Antiguo Testamento que solo le daba acceso al sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, estaba siendo abolida en ese momento. Ya no estábamos siendo prisioneros de nuestros pecados. Ahora, por la sangre del Cordero, tenemos acceso al Padre. Somos portadores de un regalo inmerecido. La gracia de nuestro buen Dios para con nosotros a través de la muerte en la cruz es lo único que nos permite alzar nuestra mirada al cielo y decir, Abba Padre. Sin el sacrificio de Jesús, no hay nada que usted y yo podamos hacer para hacer que ese velo se partiera y accesar ante el trono de la gracia. Del verso 51, en su segunda parte en adelante, vemos como un evento natural
produce un evento sobrenatural. Dice, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El relato entonces nos empieza a decir, la ley que nos separaba de Dios fue abolida, se partió el velo e inmediatamente hay un proceso, digámosle, natural, hay un terremoto. En un terremoto es normal que se partan las rocas, que se partan las calles, que en los cementerios las tumbas se desquebrajen. Eso es normal. Lo que no es normal es lo que estaba pasando. Los sepulcros se abrieron y hubo resurrección de aquellos creyentes en Dios. Un evento natural provocó un evento sobrenatural. Y esa acción directa de resurrección solo se la podemos atribuir a la intervención divina de Dios. Este evento sobrenatural, iglesia, nos tiene que llenar de esperanza. Esta resurrección no es más que el adelanto de lo que usted y yo podemos esperar. Iglesia, la muerte estaba siendo derrotada. La resurrección a la vida eterna ya era posible, ya es posible. Y en 3 días volverían a sentir otro terremoto que anunciaría que la tumba de Jesús estaba vacía. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y en medio de todo este evento, el velo rasgándose, la resurrección, el terremoto, ¿se acuerdan de aquellos que estaban echando suertes? Verso 54, cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Si me permiten la expresión, literalmente les tuvieron que mover el piso para que voltearan su mirada y reconocieran: Él es el Hijo de Dios. ¿Qué estás esperando tú para voltear tu mirada a Jesús? Echar raíces y establecerte y decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios, a Él voy a seguir y mi mirada solo en Él y no en los hombres. ¿Qué terremoto estás esperando? Y yo creo que sí los has pasado, pero aún así te quedas echando suertes. Este centurión, hermanos, estaba teniendo un día normal de trabajo. Para él era normal, otra crucifixión más en la agenda. Era normal ir y esperar que agonizaran y que muriera y que ya se lo llevaran. Lo que él no sabía era todo lo que él iba a pasar. Porque algunos textos dicen que este centurión no solo se quedó en ese reconocimiento, sino que salió a predicar de Jesús. Es que cuando pones tu mirada en Jesús, tu caminar cambia, tu mentalidad cambia y empiezas a dar esos frutos de arrepentimiento. El cristianismo no es emoción, es convicción. Pero cuando dejas que te persiga únicamente por las emociones y que sean las emociones las que te muevan, eso es lo que te lleva de aquí para acá y nunca te estableces en ningún lado.
Si usted le ha pasado eso, de andar cambiando de iglesia en iglesia, y usted dice, es que en todas las iglesias que he pasado, siempre he tenido problemas. Déjeme planteársela distinta. John Maxwell usa un principio que dice, si Bob tiene un problema con todos, Bob es el problema. Hermanito, si usted tiene un problema con todos, si usted dice en todas las iglesias que he pasado he tenido problemas, yo creo que tiene que voltearse un poquito hacia adentro y decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el problema? ¿Qué no te impide crecer? ¿O qué te impide crecer? ¿Qué te impide desarrollarte? Iglesia perfecta nunca vas a encontrar. Y cuando la encuentres, cuando tú pongas un pie ahí, la hiciste imperfecta porque tú no eres perfecto. ¿Hacia quién estás volteando tu mirada? Jesús vino, entregó su vida, cumplió su ministerio de principio a fin. En algún momento en el Getsemaní quiso decir, pasa de mí la copa, pero bueno, está bien, llego hasta el final. Y murió diciendo, todo se ha cumplido. Usted se imagina que cuando usted tenga que morir, en sus últimos momentos de agonía, usted pueda tener la convicción de decir, todo se ha cumplido. Decir como lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Y no, Dios, todavía no vengas conmigo porque ni siquiera he arrancado la carrera. Es que como ninguna iglesia es perfecta. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Quisiera otra vez que me proyecten la siguiente, el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, oiga, y ese para todo aquel que Él crea, en la muerte de Jesús se cumplió. Un ladrón creyó y fue salvo. El centurión creyó y fue salvo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el sacrificio de Jesús le está abriendo la posibilidad a todo aquel que en Él crea, ¿por qué tú te estás concentrando en mandar hermanitos al infierno? Eso no te toca a ti. La muerte de Jesús en la cruz fue para todo aquel que en Él crea. No te toca a ti andar diciendo, no, es que ese hermanito, no, es que esa iglesia, ¿cómo va? No, espere a la vuelta de la esquina. ¿Qué andas haciendo eso? ¿En qué te edifica eso? ¿Cuándo se te otorgó a través de la muerte de Jesús ser el juez de la humanidad? ¿Cuándo? Si algo he aprendido, no te metas con la obra que Dios está impulsando, porque no es con iglesia, es con Dios que te estás metiendo. Iglesia, ¿qué tanto reconoces el amor del Padre por ti? ¿Qué tanto realmente dimensionas ese de tal manera amo Dios? ¿Qué tanto eres consciente del sacrificio del Hijo por ti? Aún estás a tiempo de reconocer y evaluar tu caminar cristiano y meditar si realmente estás siguiendo a tu Redentor
o una religión más. En esta semana, toma tiempo para reflexionar sobre la esperanza, el perdón y la vida eterna que la muerte de Jesús nos ha dado. Y si usted quiere tener algo más para reflexionar, yo le invito a que tome este texto bíblico de Juan 3:16 y durante la semana pueda desarrollar un emoao. La mayoría conoce el término, si no lo conoce, al final algunos de los líderes se nos puede acercar y le explicamos. Bueno, está ahí pegado, emoao, ahí está pegado. Y a través de este texto bíblico usted pueda desarrollar el texto más trillado, pero el que menos le ponemos la lupa y la atención del gran significado que tiene por detrás. Y yo quisiera concluir pidiéndole que cierre sus ojos. Y hay un último video, canción,